cosa que le sorprendió a los menonitas justamente fue eso, que acá haya carros tirados por bueyes, porque en Canadá, donde ellos venían, los carros eran tirados por caballos. Anteriormente, en la década del 60, 70, aunque había faltado, el progreso era muy lento. Cada lugar tiene su historia y la de Campo 9 está lleno de sueños, esfuerzo y esperanza. El profesor Eliodoro Mora, quien escribió la historia de nuestro querido distrito, nos abre las páginas del pasado para hacernos recordar de dónde vinimos y cómo nació esta comunidad que tanto amamos. Profesor Eliodoro Mora, un gusto de tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, el placer, el gusto es mío. ¿Qué lo inspiró a escribir la historia de Campo 9? Todos los hombres siempre tenemos curiosidad por nuestro pasado, y más todavía con nuestros poblanos, habitante de esta ciudad que poco conoce su pasado, no está muy ligada a su pasado porque la mayoría de las personas de Campo 9 provenimos de otro lugar. Entonces esa curiosidad se despertó en mí, y más aún en ese momento estaba estudiando la carrera de profesorado en Ciencias Sociales, de Historia, Geografía, en el Instituto de Formación Docente. Entonces de ahí surgió la idea con una docente que nos dio el trabajo de investigación de cada uno de su ciudad, y entonces de esa forma se concretó una idea que yo ya tenía, y la gente cooperó conmigo y se pudo lanzar este libro en el año 2008. ¿Cuál fue el descubrimiento o dato que más lo sorprendió durante su investigación, profesor? El dato que más me alegró haber obtenido fue un documento del Instituto de Bienestar Rural, hoy en día INDER, institución que me facilitó los nombres completos de los pioneros que llegaron a este lugar desde primera línea hasta calle 9. Entonces, con sus respectivos números de lotes, con sus padrones, con sus ubicaciones. Entonces pude lograr realmente ir a al mismo origen de Campo 9, y quiénes fueron los verdaderos protagonistas para que este lugar donde hoy estamos pudo haber surgido en el año 1956. ¿Cómo describiría los primeros años de Campo 9 en pocas palabras? Y los primeros años del año 56, 57 hasta el 62 fueron años de mucho sacrificio. Tengamos en cuenta que todavía no había ruta, ni siquiera la ruta terraplenada y menos la asfaltada en los primeros años. Entonces, muchas cosas era difícil, el transporte, inclusive la alimentación. No había comercios, ni pequeños comercios, y todo se hacía desde localidades distantes. Hasta el momento distante, Juan Manuel Frutos hoy en día tan cercano por los medios, pero la gente se aprovisionaba. Entonces, de otro lugar era años de sacrificio, pero también de esperanza y de lucha. Muchos se fueron inclusive a Villarrica para abastecerse de las mercaderías. ¿Conoce un poco de esa historia, profesor? Sí, así es. Y los centros urbanos cercanos era Juan Manuel Frutos, que tampoco tenía todo en ese núcleo poblacional. El segundo era Caaguazú, que era muy pequeñito aún, y Villarrica era el centro más importante. Entonces, cuando uno requería de algún producto que no encontraba en Pastoreo y en Caaguazú, su opción era Villarrica. Y así como decir la ruta, había una ruta que iba hasta Villarrica, no hacía Coronel Oviedo. Todos en carros y algunos vehículos motorizados ya que tenía la gente de la colonia. Carro, para especificar, que son con bueyes y caballo, ¿verdad? La carreta paraguaya es tirado por bueyes. Sí. Sin embargo, los menonitas sí ya tenían el carrito del carro,
que era tirado a caballo. Increíble la historia. Y Una más, cosa que le sorprendió a los menonitas justamente fue eso, que acá haya carros tirados por bueyes, porque en Canadá, donde ellos venían, los carros eran tirados por caballos. y ahora la facilidad, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Uno se sube en su auto, en su moto y se va, ¿verdad? Y no hace falta más irte, por ejemplo, a Villarrica o a otra ciudad, ¿verdad? Uno ya tiene todo. Y cómo, ¿verdad? Sufrieron los primeros pobladores de Campo Nuevo. Así es, y pasaron, tengo entendido que 60 años del nacimiento de J. Luis Echeverría en el año 56. Entonces hubo mucha evolución, pero yo creo que la evolución más rápida fue a partir de los años 90, 2000. Anteriormente, en la década del 60, 70, aunque había faltado, el progreso era muy lento. Pero a partir del boom de la soja, creo que hubo mucho más progreso en esa parte del país y en el Paraguay también. ¿Qué momento histórico cree que marcó un antes y después de la comunidad? Y hubo muchos momentos importantes. Por ejemplo, la apertura de las escuelas son cosas muy importantes, que la población, los niños dejaron de irse a otra localidad. La apertura de los colegios también fueron importantes, el centro de salud también fueron importantes, y cosas económicas, por ejemplo, la apertura de ciertas fábricas, de ciertas industrias fueron importantes. Pero entre todas ellas creo que la más importante fue la elevación a categoría de distrito, que se recuerda el 13 de noviembre de cada año, y en este caso en el 81 se produjo la emancipación del distrito del distrito madre, que son Juan Manuel Fruto y Caguas. Ese es un hecho muy importante para la ciudad porque pudo caminar en forma independiente. Se instalaron muchísimas instituciones públicas después de que se haya conseguido la edificación. Me estabas comentando, ¿verdad? Que fue un 13 de noviembre de 1981, pero en febrero del año 1982 recién se pudo conformar bien. Así es. Y en el 76 ya se empezó la lucha por la distritación, pero no se consiguió nada. En el 80 empezó otra vez a movilizarse los líderes de aquella época, y el 13 de noviembre del 81 se consiguió. Sin embargo, la noticia no fue tan rápida, no llegó tan rápido. Tengo entendido que en diciembre recién llegó la noticia de que el presidente de la República pudo firmar la ley, el decreto ley 873, por la cual se creaba el distrito. Pero Juan Manuel Fruto seguía todavía ese año del 81 administrando como distrito de Juan Manuel Fruto. Y recién el próximo año, en febrero, específicamente el 11 de febrero de 1982, el enviado del Ministerio del Interior, del señor Sabino Augusto Montanaro, llegó hasta Campo 9 para traer la ley y dar posesión de cargo a las nuevas autoridades del nuevo distrito. Eso ocurrió ya entonces 3 meses después de que se haya promulgado la ley. Seguro que te contaron, ¿verdad, profesor? Yo quiero saber quién fue el primer intendente o los primeros concejales en ese momento, en febrero, ¿verdad? Porque me imagino que se reunieron y decidieron. Sí, con esta resolución que trajo el enviado del ministro Montanaro, ya estaba establecidos los nombres de las primeras autoridades. Como es sabido, en el año 82 no era momento de elección, entonces se designó en forma provisoria para completar hasta el 85 la primera junta. Campo 9 no tuvo intendente. En el primer periodo sí tuvo una junta con un presidente de la junta que más o menos representaba al ejecutivo, y fue designado José González Belgarejo como presidente de la junta, como vicepresidente al señor Luis Ferruchino, el único sobreviviente, y completado por
Ñataí, la famosa Ñataí, Silvia González, también el señor Robustiano Báez, Ramón Alvarenga y Mauricio Arce. Fueron los 5 miembros de la Honorable Junta Municipal que empezó y completó el primer periodo municipal 82-85. Recién en el 85 se nombró al primer intendente por decreto en ese momento, al vicepresidente de la Junta anterior, al señor Luis Peruchino Galeano. ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes sobre la importancia de conocer nuestra historia, profesor? Y muy importante conocer nuestro pasado, nuestra historia, porque nos identificamos más con nuestra ciudad, con nuestra localidad, amamos más el pasado, el presente, y cuando amamos, cuando queremos, cuando tenemos un aprecio por una localidad, entonces podemos hacer más cosas, podemos entonces contribuir para el progreso. Por eso es muy importante. El que no conoce su historia dice que está condenado al futuro, condena al futuro, y en ese sentido es muy importante la historia de nuestra localidad, que es una historia corta comparando con nuestras ciudades que tienen más de 100 años de existencia. Campo Nueve tiene apenas 60 años de existencia y 44 años de distrito independiente. Hablando del distrito independiente, profesor, había un celo, una puja, ¿verdad?, con el doctor Juan Manuel Frutos, en aquel entonces pastoreo, según escuché la historia. ¿Eso es real? Sí, es real, por eso la ley no salió rápido. Como te dije, en el 80 se empezó, pero hubo momentos de pujas por los límites, no solamente con Juan Manuel Frutos, que iba a perder gran parte de su ingreso económico y de su distrito. También fue con Caaguazú, que no quería perder la colonia Somerset, que le reportaba grandes recaudaciones. Entonces Caaguazú luchó para que la colonia menonita Somerset siga dependiendo de ellos, y Juan Manuel Frutos luchó para que no se le cercene, no se le quite desde calle 9. Ellos propusieron desde el principio calle 3, y en ese sentido ellos salieron victoriosos, porque Campo 9 su límite es desde calle 3, que al principio se propuso desde calle 9. No así Caaguazú, que sí perdió colonia Somerset a favor de Campo 9 y a favor de Juan Manuel Frutos. Recordamos que Somerset está dividido en 2 distritos. Una parte está en Juan Manuel Frutos, Campo 2, por ejemplo, y una parte queda en J. Luis Díaz. Si pudiera definir a Campo 9 en una sola frase, ¿cuál sería? Progreso. Progreso. Increíble, ¿verdad?, la historia de nuestro querido distrito Dr. J. Eulogio Estigarribia es Campo 9. Y Campo 9 crece cada día más.